Hoy miércoles 15 de enero vence el plazo que dio el Instituto Nacional Electoral para que los congresos de los estados armonicen sus legislaciones para realizar la elección de jueces y magistrados locales concurrente. Es decir, que coincida la elección local con la elección federal. Pero ojo, hoy vence la fecha del INE y hasta esta hora de la noche solo 15 de 32 entidades han legislado al respecto. El lunes pasado, y aquí se lo conté, el consejero Jorge Montaño dijo que con el tiempo encima era probable que ya no sea posible que el INE trabaje en una elección concurrente con los institutos electorales locales que no han cumplido con sus procesos. Pero cada congreso tiene sus particularidades. Por ejemplo, Guanajuato y San Luis Potosí alegan que según la Constitución tienen 180 días para armonizar sus leyes y ese plazo se vence el 15 de marzo. En el caso de Guanajuato, el diputado local Juan Carlos Romero Hicks afirmó que en el estado no habrá elección judicial este año sino hasta 2027. Mismo caso de Campeche, que hace semanas atrás informó que no tendría elección este 2025. El Congreso de Zacatecas aprobó apenas el 27 de diciembre la reforma al Poder Judicial, pero aún no se ha publicado en su diario oficial, por lo que se desconoce si habrá elección o no en la entidad. En Tlaxcala aún no se definen los cargos que irán a elección popular. Baja California no ha emitido la convocatoria para elegir a sus 170 jueces y magistrados, mientras que Chihuahua emitió su convocatoria apenas el jueves pasado, es decir, prácticamente hace una semana. Sonora sorteó 45 cargos el sábado. El Congreso de Tabasco avaló ayer el acuerdo para el proceso de insaculación de cargos que irán a elección. Tamaulipas y la Ciudad de México son los estados que más avance tienen. La capital ya está en proceso de registro de aspirantes, mientras que Tamaulipas dará a conocer en estos días los perfiles de las personas que buscan un cargo. Y finalmente, hay dos estados que tienen una complicación más: Veracruz y Durango. ¿Por qué? Porque Veracruz y Durango tendrán 3 elecciones simultáneas, exactamente el mismo día, lo que complica los trabajos rumbo a este ejercicio. ¿Cuáles? Renovarán sus ayuntamientos, los cargos judiciales federales y los cargos judiciales locales. Es decir, solo 15 de 32 entidades han hecho la chamba según la fecha límite dada por el INE, que es hoy. Algunos otros consejos se basaron en lo que dice la Constitución y otros de plano siguen de vacaciones. Así el enredo respecto a la elección judicial, pero en los estados, insisto, a partir de que los congresos locales tienen que hacer algo y algunos de plano no lo han hecho. Y le agradezco la comunicación esta noche al diputado Rolando Alcántar, presidente del Congreso en el estado de Guanajuato. Diputado, gracias por su tiempo. Buena noche. Gracias, muy buenas noches. Un gusto saludarte, Juan Pablo, y por supuesto saludar a todo el auditorio a estas horas. Bueno, ya escuchábamos. Desde Guanajuato. Gracias, diputado. Escuchamos las particularidades de cada uno de los congresos respecto a la armonización de lo que se legisló a nivel federal. Y en el caso de Guanajuato, es uno de los congresos que ha argumentado que más allá de lo que dice el INE, que toma como fecha límite hoy, 15 de enero, ustedes se están basando en lo que dice la Constitución en materia de reforma judicial, que el plazo es, diputado, 15 de marzo. 14 de marzo, así es, mira. Ahí es un tema de enfocar muy bien la situación. El transitorio es claro, el tiempo que da para que se puedan armonizar las legislaturas locales con respecto a la reforma judicial federal, que esa parte, por supuesto, es ineludible. El tema es que los congresos o los estados que quisieran homologar su elección de los órganos locales, judiciales, con el proceso federal en este 2025, sí tenían como fecha al día de hoy, 15 de enero, para poder hacer toda la armonización. Varios estados, es el caso de Guanajuato, estamos optando por lo que dice el transitorio para poder hacer las reformas de armonización de aquí al plazo que tenemos, al 14 de marzo específicamente, tal como lo comentas, y poder construir de mejor manera y con mayor profundidad todo el entramado que exige para algo tan serio como es una reforma al Poder Judicial, en este caso local, armonizando con la reforma al Poder Judicial. Bien, ¿qué es lo que se tiene que hacer, diputado? Que esto que usted nos recordará no aplica solo para Guanajuato, sino para todos los congresos locales. Se aprueba algo a nivel federal, se publica en el Diario Oficial de la Federación.
¿Qué sigue a partir de ese momento para los congresos locales, hablando de la reforma y de la elección judicial? Así es. A partir de esta reforma, que obviamente cada uno de los estados, pues como Congreso Constituyente o como parte del Constituyente permanente, pues define si opta o no opta por avalar la reforma judicial y ese proceso ya se dio. Ahora, una vez que ya está publicado, que ya es vigente y que es obligatorio, lo primero que tiene que hacer cada una de las entidades es reformar su constitución local para armonizarlo con esta reforma que se hizo a nivel federal con respecto al Poder Judicial. Y una vez que se hace esa parte de la reforma constitucional, hay que entrar a las leyes secundarias, que básicamente siempre va a ser la ley orgánica del Poder Judicial o el nombre específico que en cada una de las entidades tengan, que en nuestro caso de Guanajuato sería esa, la ley orgánica del Poder Judicial, pero también incluso pues va a terminar afectándole, por ejemplo, a la ley de procedimientos electorales local, porque a final de cuentas pues también se va a hacer algo que no está incluido en los procedimientos locales electorales, que es la elección ahora de las personas juzgadoras y de los órganos que tienen que ver con el Poder Judicial, como los magistrados y los demás órganos que establece la Constitución. Todo esto es lo que tenemos que hacer de aquí al 14 de marzo, que por supuesto, en el caso de Guanajuato, se viene trabajando pues al interior de los propios grupos parlamentarios para poder presentar sendas iniciativas y con la responsabilidad que también tendríamos tanto la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el caso de Guanajuato, como la Comisión de Justicia, que también integro, por supuesto, donde vamos a procesar todos estos elementos. Ahora, diputado, ¿armonizan la Constitución local respecto a la federal para la elección de jueces y magistrados locales? Cada estado debe emitir sus comités de evaluación de cada uno de los tres poderes, tal y como ocurre a nivel federal para la elección local. Sí, es precisamente, ese es uno de los temas o de los elementos importantes que hay que atender en esta armonización para hacer el proceso homologado tal cual como lo exige la reforma a la Constitución Federal, ¿no? Y no solamente el tema de integrar los comités y los mecanismos de selección o de integración de las propuestas para que puedan ser votados por la ciudadanía, porque se hará a través del sufragio como quedarían nominados o designados los magistrados y los jueces, pero esa es la parte que tendremos que integrar. Ahora, diputado Alcántar, si ustedes tienen como fecha límite el 14 de marzo para concluir la armonización de su Constitución, ¿alcanzará del 14-15 de marzo al 1 de junio para completar todo el proceso y participar simultáneamente la elección local en la fecha que se dará la elección federal, 1 de junio? No, mira, esta es la parte que conviene mucho aclarar. En el caso de Guanajuato, no estamos optando por homologar, y así nos lo permite la misma reforma que se hizo a la Constitución y en el tema de lo que conocemos como reforma judicial, no estamos optando por homologar la fecha de elección o por primera vez en el caso de Guanajuato, de elección del Poder Judicial local, para junio del 2025, sino estamos optando lo que los mismos transitorios prevé para hacerlo en el 2027, homologados con los procesos intermedios, que en nuestro caso, como es Guanajuato y ya prácticamente la mayoría de las entidades, pues estamos homologados con las elecciones federales. Ahora, no es obligación para los congresos locales ir el mismo día a la elección. Ustedes deciden según sus facultades. Así es. Según lo mismo previsto en esta reforma judicial, tenemos esa posibilidad de optar, que hay estados que lo han hecho, que han optado por sí homologarlo de una vez en el 2025 y son los que se les venció el término el día de hoy para poder hacer la debida armonización. Que técnicamente a todos se les vence hoy según el INE. Según el INE, para poder hacer el proceso de elección local el mismo día que el proceso federal en este 2020. Ya lo entendemos, es decir, el INE dijo, a ver, quien quiera hacer el proceso el mismo día, la elección el mismo día, tiene hasta el 15 de enero. Quien no, tiene hasta el 15 de marzo. Al 14 sí, bueno, 14 de marzo, pero efectivamente sí. Y nuestro proceso de selección o de elección sería para el 2027. Ok, y continuarán con el Poder Judicial local tal y como está conformado al día de hoy hasta 2027, ¿correcto? Exactamente, tal y como está conformado, pero obviamente
en el 2027 vendrían cambios muy sustantivos. A cada estado le impacta de distinta manera. En el caso del Poder Judicial de Guanajuato, por ejemplo, existe lo que nosotros le llamamos, o lo que la Constitución del estado de Guanajuato dice, se llama Supremo Tribunal de Justicia, que es el conjunto de todos los magistrados de las salas civiles, penales, laborales, etcétera, etcétera, que son la última instancia o la instancia superior para la resolución de cualquier tema jurisdiccional, y que lo preside uno de los magistrados, que se hace un proceso de renovación cada 2 años. Esa parte se va a modificar, tanto por quienes lo integran, como se va a organizar. Y tenemos un órgano más, que es el Consejo del Poder Judicial, que es el que lleva como la administración del Poder Judicial y la revisión de los procedimientos y la carrera judicial, que ese también se va a modificar forzosamente, porque ahora tendrá que haber otros 2 órganos más. Un órgano revisor, por así decirlo, y un órgano de administración. Entonces habrá 3 órganos en el Poder Judicial, ahora en nuestra entidad y bueno, en general en todas las entidades. Bien, entonces, siendo las 10:29 de la noche, pues prácticamente podríamos concluir que 15 de 32 entidades irán a la elección el 1 de junio, elecciones para renovar el Poder Judicial local, en conjunto con el proceso federal. 15 de 32, el resto hasta 2027 es cuando harían el proceso, entre ellos Guanajuato. Estoy platicando con el presidente del Congreso de Guanajuato, Rolando Alcántar. Diputado, aprovechando la comunicación, sabemos que este día, en sesión extraordinaria del Congreso de Guanajuato, se aprobó la lista de propuesta por las y los diputados de la Jucopo respecto al o la titular de la Fiscalía General del Estado, un asunto que evidentemente ha hecho eco a nivel nacional por la cantidad de años que duró el fiscal al frente de la institución y el cambio que urgía ante la terrible inseguridad que vive en algunas zonas de Guanajuato. Sí, claro. Nada más quiero hacer una pequeña precisión. Sí. Ya hoy, yo ya no soy el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado. Acá en Guanajuato se renuevan las presidencias por cada uno de los periodos. Terminamos el primer periodo ordinario, que era donde yo ostentaba la presidencia, y hoy hay un periodo o una comisión permanente donde hay una mesa directiva y es una compañera la presidenta. Pero de todos modos, te resuelvo el tema. Usted es el presidente del Congreso, no del periodo extraordinario. No del periodo extraordinario. Acá en Guanajuato hay una particularidad curiosa, nos lo han dicho mucho, porque en 3 años que dura la legislatura, literalmente hay 12 presidencias del Congreso, una por cada periodo ordinario, que son 6, y una por cada periodo de receso, por así decirlo, que también son otras 6. Es decir, su periodo venció en el primer periodo ordinario. Exactamente. Bien. Pero bueno, a final de cuentas, sí, claro, forma parte de la legislatura. Lo que comentaban, que se ha vuelto un tema, pues un tema importante, un tema de agenda política, agenda mediática en el estado de Guanajuato, que es la renovación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado. Efectivamente, el día de hoy tuvimos una sesión en el Congreso del Estado para hacer concretar una de las primeras etapas con miras a la designación de la persona titular de la Fiscalía General del Estado, que es enviarle a la gobernadora del Estado las propuestas que al menos tendrían que haber sido 5, en este caso se mandaron 9 propuestas, 9 personas, para que la gobernadora, que la estaría recibiendo, porque esto ya lo hicimos el día de hoy en la mañana, de ahí pueda seleccionar a 3 personas. Sí. Y sobre esta terna, en el Congreso del Estado, vamos a hacer entrevistas, comparecencias, dictaminar la idoneidad, para poder hacer un proceso de selección con mayoría calificada dentro del Congreso del Estado, que estimamos hacerlo alrededor del 3 de febrero, para poder designar quién sería la persona titular de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por los siguientes 7 años. Un Congreso de mayoría panista, un Estado gobernado por el Partido Acción Nacional. Diputado, usted es también emanado del PAN. Ha dicho la propia gobernadora Livia García Muñoz que más allá de los colores buscará incluso una coordinación con el gobierno federal, porque pues este asunto de inseguridad va más allá de colores y de quién gobierna el Estado y de quién gobierna la Federación. Es decir, buscan un acuerdo entre todos para nombrar a la o a el mejor candidato. Así es. De hecho, hay una particularidad ahora en el Congreso del Estado de Guanajuato.
somos 36 diputados. Hoy, Acción Nacional ya no es ni siquiera la mayoría simple. Sí somos el grupo parlamentario más numeroso, somos 16 de esos 36, lo cual exige, por supuesto, generar acuerdos porque para poder designar a la persona titular de la Fiscalía necesitamos hacerlo con 24 de los 36 integrantes. Es decir, a ninguno de los partidos Le en alcanza, Guanajuato sí. sería suficiente. Tenemos que construirlo no solamente con otro partido más, bueno, si fuera el caso de Morena, con un solo partido más tendríamos, pero sino con el resto de las otras 7 fuerzas o 6 fuerzas, porque son 7 partidos políticos los que tienen representación o grupo parlamentario en el Congreso del Estado. Y bueno, eso obliga precisamente a a tener que hacer un trabajo de mayor consenso. Y efectivamente, coincidimos con la gobernadora del Estado, se está buscando este tema de tener cada vez mayor coordinación. Sí. Hoy por hoy, con la nueva gobernadora del Estado, Olivia Denise García Muñoz Ledo, se ha establecido un esquema de mayor coordinación con el gobierno federal, con los municipios, y eso se empieza a sentir en el Estado de Guanajuato, y es un tema positivo. Y también en este tema de la Fiscalía General del Estado se está buscando poder tener un esquema de coordinación, aunque bueno, la Constitución y la ley lo dice claramente. Nosotros como Congreso del Estado hacemos la primera propuesta, la gobernadora hace una parte dirimente para que quede una terna, nos lo regresa nuevamente al Congreso del Estado y recae en nosotros la responsabilidad, que por supuesto es muy trascendente, porque tenemos que evolucionar en el tema de la Fiscalía, sobre todo en el tema de atención a víctimas, que es muy, muy importante. ¿Para cuándo más o menos, qué mes del año estaría terminado el proceso, diputado? No, para febrero, ¿Febrero? estimamos que prácticamente en los primeros 5, máximo 10 primeros días de febrero, ya habría una persona titular nueva de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Bien. Diputado Rolando Alcántar, gracias por su tiempo y sus comentarios. Buena noche. Gracias, Juan Pablo. Un gusto saludarte y muy buena noche a todas y a todos los que te siguen en esta transmisión. Gracias, es el diputado local en Guanajuato, Rolando Alcántar, diputado por el Partido Acción Nacional, presidente de la Cámara de Diputados en Guanajuato. 2 temas. Ojo, este tema de la elección judicial es importante. Poco se ha hablado de los procesos en los congresos locales, que insisto, 15 de 32 cumplieron hasta hoy con la regla del INE para ir a la elección homologada, es decir, junto a la elección federal judicial el 1 de junio, y el resto, pareciera, el resto de las entidades, 17, estarían llevando a cabo, entre ellas Guanajuato, el proceso hasta 2027.